Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de algoritmos de los diplomados en lo que vendría siendo inteligencias artificiales, programación y robótica. Bueno, iniciamos con un nuevo versículo esta semana que es Mateo 6:31. Curiosamente, el Señor Jesús, este apartado, digamos, de los afanes, fue un subtema o de los tópicos que tocó en el Sermón del Monte. Lo inicia y lo finaliza con las mismas palabras. Es haciéndonos o diciéndonos que no debemos de afanarnos, no debemos de afanarnos por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Si bien es cierto, podríamos considerar estas como necesidades primordiales dentro del ser humano, debemos también considerar un aspecto importante y es que a veces quizás se trasciende que la comida, las bebidas, la ropa, dejan de ser una necesidad para nosotros y se vuelven algo que viene a trabajar sobre nosotros quizás el egocentrismo o a venir y volvernos, como diría Salomón, vanidosos en todo sentido. Las redes sociales han permitido mucho de eso en términos de que hay personas que quizás para sentirse aprobadas o sentirse bien vistas delante de los demás, comienzan a subir fotografías, videos de que están comiendo en X o Y lugar, muy exclusivo, ¿verdad? Y le toman foto a los platos o le toman foto cuando el chef es famoso les está sirviendo, les dan hasta en la boquita, ¿verdad? Bueno, un montón de cosas que diríamos, bueno, es como llevar al extremo la necesidad, vean, ¿no? Más bien pareciera que no es algo que sea para saciarnos el hambre realmente, sino más bien para saciar nuestro egocentrismo. Igual con las bebidas, ¿verdad? No necesito mencionar el nombre del lugar, pero las personas que dedican a subir las fotografías porque sienten que en ese lugar les da un estatus, ¿verdad? El tener uno de esos vasos grandotes, ¿verdad? Con el logotipo del lugar, con un café frío, con un café caliente, pero hacer saber que están tomándose una bebida, el costo que tiene, una bebida muy exclusiva de esa parte. Ya no se diga con la vestimenta, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, las marcas, las prendas, lo que llevamos puesto, pareciera que nos da un estatus. Allí es donde entra quizás más el afán, ¿verdad? Ya cuando traspasamos esa barrera de que sí necesitamos alimentarnos para sostener nuestro cuerpo, sí necesitamos hidratarnos para que funcione bien todo nuestro organismo, sí necesitamos de ropa para cubrirnos, pero llevarla a esos extremos de invertir mucho dinero o gastarnos lo poco que podemos ganarnos, bueno, no es definitivamente correcto y claro, se vuelve un afán y se vuelve una preocupación. Bueno, dejemos esto hasta acá y hoy vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo en clases anteriores. Vamos a ver, vamos a pasar acá a pseudointérprete. Bien, ahí está. Entonces, em, tenemos acá lo que vendría siendo ya un código, ya está escrito. Vamos a tratar el día de hoy de analizarlo y comprender qué hace el código. A veces, vaya, ya hemos venido de la idea de que, bueno, yo voy viendo acá cómo creo lo que vendría siendo un código a partir de la solución de un problema. Ya vimos también cómo a partir de un flujograma creábamos un código, pero ahora vamos a ver un código ya elaborado y la idea es, bueno, entender qué hace ese código o comprender qué es lo que va a efectuar. Pseudointérprete nos ayudaría mucho en esta ocasión, por ejemplo, si nosotros ponemos el diagrama de flujo. Si acá con el código vamos al diagrama de flujo, va a ser mucho más sencillo entenderlo, puesto que es más fácil quizás leer un diagrama de flujo que leer un código. Pero vamos a asumir de cuenta y caso que ahorita no tenemos esa función, como ocurre en cualquier lenguaje de programación profesional. El pseudointérprete porque está diseñado para el aprendizaje
la introducción, digamos, a la programación, pues tenemos esa opción de generar de un algoritmo generar su pseudocódigo, pero en los restos de lenguajes de programación eso no existe. Eso no está el muy código. Bueno, viendo así, quizás definamos las partes. En primer lugar, tiene su nombre, aquí está marcado como ejercicio 4, que sería como su inicio, y claro, ¿verdad? Va a tener aquí su fin. Luego va a tener acá lo que serían su definición de variables. Vemos que hay algunas variables que se definen como enteras y otras como reales. Entendamos que la variable real es la de punto flotante, o sea, con puntos decimales. Vemos una variable n, nota, suma nota, máxima nota, mínima nota, eso entenderíamos en ella. Eh, Conteo máximo, conteo mínimo, conteo de pares, conteo de impares, conteo de aprobados y conteo de desaprobados. Eso es lo que estamos viendo en las variables. Promedio de nota, porcentaje de aprobados, porcentaje de desaprobados. Esas vendrían siendo como las variables que se van a utilizar. Bueno, ¿qué tenemos en la entrada, digamos? O lo primero que comienza, curiosamente, encontraríamos una estructura repetitiva, que es un repeat until o un repetir hasta que. Vemos que tiene un mensaje que dice ingrese cantidad de estudiantes. Dice leer n hasta que la n sea mayor o igual a 1 y la n sea menor o igual que 50. Ok, eso nos está diciendo que por lo menos el programa lo primero que nos solicita es cuántos estudiantes voy a tener. O sea que es algo relacionado a un proceso escolar, digamos. Con este repetir estaríamos diciendo, ok, o sea que esto se va a estar haciendo, se va a estar dando una y otra vez dependiendo de cuántos estudiantes sean. Y por lo visto es condicionante que sea menor o igual a 50. Es decir, que los que estamos viendo que se está con esto como limitando a que solo sean como máximo, como mínimo, ¿verdad? Que sea un estudiante y como máximo que sean 50. Es decir, que con ese lazo lo que se está haciendo es asegurar que el usuario no vaya a meter un valor inferior a 1 y no vaya a meter un valor superior a 50. Eso es lo que estaría haciendo esa parte, como una especie de control para decirle al usuario con qué es el menor valor y cuál es el mayor valor. Bueno, de este ejercicio podríamos desprender la idea de que con un repetir hasta que podemos utilizarla como una estructura de control en donde le pongamos los límites al usuario, desde dónde hasta dónde. Si fuese, por ejemplo, qué sé yo, un programa para trabajar con retiros de efectivo, por así decirlo, que se hagan en línea, transferencias en línea, con uno de esas fácilmente podríamos decirle al usuario, bueno, lo mínimo que puede retirar es $1, lo máximo que puede retirar son 100 o 100. Con esa estructura estaríamos asegurando que el usuario no pueda ingresar una cantidad mayor a ella. Bueno, eso es lo que está en la entrada. Luego viene un poco más de estructura, ¿verdad? Viene, digamos, inicialización de todas estas variables que van a ser como contadores, acumuladores. Todas se inicializan con cero, ¿verdad? Suma notas, suma pares, conteo impares, conteo aprobados, conteo desaprobados. O sea que aquí tendríamos como una idea, ¿verdad? De que se van a ir acumulando las notas, se va a llevar un conteo de cuántas notas hay pares, cuántas notas impares, cuántos aprobaron, cuántos desaprobaron. Y luego viene otra estructura. Pero bien, antes de entrarle más a esto, vámonos al final, porque esto es importante. Si nosotros vemos un código, es importante ver lo primerito y lo que está al final, porque si recordamos la estructura del diagrama de caja negra, eso nos daría la idea de qué está entrando a lo que vendría siendo el programa y qué es lo que está saliendo o qué es lo que va a salir. Entonces, ahorita hemos hablado básicamente lo que está entrando. Y si nos vamos al final, todos los mensajes de escribir nos dan una idea de qué es lo que se busca o cuál es el objetivo de este programa. Nos dice, por ejemplo, en primer lugar, la mayor nota. Ya tenemos claro de que son 50 estudiantes. Eso parece ser que es como el límite de esto, que va a trabajar con un grupo de 50 estudiantes. No sabemos cuántas notas son ahorita, pero sí como que se va a sacar
digamos, una estadística en donde vamos a obtener la nota mayor o el máximo, la nota menor o el mínimo. Nos dice que también se va a contar cuántos alumnos obtuvieron la mayor nota. O sea que eso es una nota que se repite. Eh, Esto vendría siendo casi como obtener lo que en estadística se conoce como la moda, la nota que más se repitió. La menor nota también. Luego nos dice el promedio de las notas. Entonces se va a sacar el promedio de notas, cantidad de notas pares, cantidad de notas impares, cantidad de alumnos aprobados, desaprobados y porcentaje de alumnos aprobados, desaprobados. O sea, todo eso es lo que se va a arrojar. Son varios datos, digamos, a la salida. Hay notas máximas, notas mínimas, conteo de máximo, conteo de mínimo, promedio de notas al final, conteo de notas pares, conteo de notas impares, aprobados, desaprobados, y de eso se saca un porcentaje. Eso es lo que se busca, digamos, lograr al final. Entonces, ya sabiendo eso, podemos seguir viendo acá y ya tendríamos una mejor idea de que esta primera parte nada más es para definir que son 50 estudiantes y no más, para que el usuario no pueda trabajar con más de ellos, que esté en ese rango entre 1 a 50 incluyendo 1, incluyendo 50 en los extremos. Ahora, cuando ya ha sido inicializado todo con 0, se ingresa a un lazo for, donde vemos el conteo a través de una variable índice que inicia con 1 hasta n, que es el número de estudiantes. Es decir, si alguien, por ejemplo, dice, bueno, en esta sección hay 30 estudiantes, pues la n sería 30 y va con paso uno, o sea, va a ir acumulándolo en esa manera. Y nos dice, escriba la nota del alumno y aquí se saca la variable i, o sea que aquí va a ser del alumno uno, es lo que va a salir en el primer paso de este for y se lee la nota. Bien, hasta que la nota dice sea mayor o igual a 0 y la nota menor o igual a 20. O sea que aquí nos están estableciendo que de cada estudiante vamos a estar, porque esto es un repetir dentro del por, está un repetir. Significa que en este sistema que estamos viendo ahorita, eh, por un lado, tenemos el ingreso de tantos estudiantes, pero independientemente de cuántos estudiantes sean, todos los estudiantes van a tener 20 evaluaciones o 20 notas, por así decirlo. Eh, no vemos que sean notas porcentuadas, lo que significa que cada nota va a valer lo mismo o va a tener el mismo equivalente. Pero sí debe de inicializarse, ¿verdad? Desde una primera nota hasta que sea menor de 20. O sea, 20 notas, como que si nosotros esto lo tuviéramos en un cuadro, por ejemplo, en una hoja electrónica, significa que tendríamos una columna en donde está el nombre del estudiante y después aparecerían 20 columnas en donde se llevarían registradas 20 notas de los estudiantes, de cada estudiante, para tener como esa idea. Cuando ya ha terminado de capturar las notas del primer alumno, nos dice que ahora va a llevar la acumulación de suma nota más la nota. O sea, va a ir agarrándonos esas notas y va a ir sumándolas, ¿verdad? Como para obtener el total de ellas. Luego nos dice, esto sería una condición simple. Si la i es igual a 1, entonces la nota máxima es nota y la nota mínima es igual a la nota. Que en ese momento, pues la nota está acá, es el valor que se ha ingresado. De ahí luego el contador de máximo, contador de mínimo, se le asignaría el valor de 1. Obviamente eso va a estar variando cada vez que la i cambie. Ahora, si no es eso así, la nota máxima, entonces nota máxima es igual a la nota. Lo que va a hacer acá es que la primer condición es nada más para como arrancar con el valor de 1. Pero ya cuando se va al hacer el lazo y se hace la nota 2, entonces acá tiene que ir diciendo que la nota 2, pues obviamente va a ser máxima o mínima dependiendo de cómo sea el valor. Y comienza a hacer una serie de lazos y aquí vemos uno, aquí vemos otro, para ir obteniendo tanto la nota máxima o la nota mínima, ir aumentando el conteo de esas notas máximas y de notas mínimas. Prácticamente aquí vemos tres condiciones sí, que se cierran al final
Y luego hay otra condición dentro de ese mismo lazo, en donde se hace el módulo 2, perdón, aquí se hace la operación de, de nota 2. Esta es parecida a, esta es la división. Mod estamos acostumbrados a verlo como el módulo, pero esta sería como la división entera. Nos dice que si esa es igual a cero, se va a acumular el conteo de pares, porque lo que nos está diciendo es el mismo operador mod, nada más que está con el símbolo de porcentaje acá, pero lo que va a hacer es obtener simplemente si la división da cero, la división por 2 da cero, en el residuo nos está diciendo, bueno, es un número par. Si no da cero, pues sabemos que es un número impar. Por eso está el sí, y el conteo de pares más uno se va a ir incrementando, inicia con cero, después con uno, y si no, nos dice que va a ser el impar, ¿verdad? Porque entonces no se cumple la condición. Nos dice que si la nota es mayor o igual a 13, entonces hay un conteo de aprobados. Ah, bueno, esto nos está poniendo como más o menos una idea de que aquí no se califica de 0 a 10, sino que se califica con 3. O se aprueba, digamos, con tener un 13 en el acumulado, por así decirlo. Entonces, si el estudiante, por ejemplo, ha alcanzado ese valor, está aprobado. Pero si dentro de esas notas la nota no es mayor o igual a 13, pues estaría desaprobado. Eh, Luego está el fin de lo que es el lazo for y después vienen al final. Estas operaciones son para obtener promedio, la suma nota entre la n, que es el acumulador de todas las notas que se van a ingresar, dividido entre n, el porcentaje de aprobados, que es básicamente el conteo de aprobados por 100 entre la cantidad de lo que son. Una pequeña regla de 3 para obtener el porcentaje, digamos, correspondiente a cada uno de ellos, tanto aprobados o desaprobados. Y luego finaliza. Y llegan los mensajes que ya vimos. Ahora sí, vamos a darle una chequeadita al algoritmo, al flujograma de este código, mejor dicho, para entender mejor qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está efectuando. Como podemos ver, es bastante amplio por, digamos, todos los pasos que se lleva. Vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a centrarlo. Bien, para ir entendiendo cómo va la ruta de ese programa, pues aquí estaríamos con lo que vendría siendo primero la definición, el primer lazo con lo que vendría siendo la estructura hacer hasta, luego la inicialización, luego entramos acá a esa otra estructura donde se hace otro repetir, digamos, hasta que suceda esto, un repeat until. Luego acá, de acá ya nos estaría definiendo con esta imagen que está acá. Estamos viendo que todo este es el lazo for, ¿verdad? Cubriría todo ese proceso en donde hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete condicionantes para ir delimitando lo de si están aprobados, reprobados, el conteo del máximo, el conteo del mínimo, la nota máxima, la nota mínima, todos esos valores. Bueno, vamos a regresar acá y ahora vamos a ver aquí lo que vendría siendo la ejecución del código, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo acá. Y aquí nos está diciendo, va, ingrese cantidad de estudiantes. Eh, bueno, vamos a ponerle aquí pocos estudiantes para no estar mucho, ¿verdad? Vamos a poner que son 3. Ahora va con la nota del alumno 1. Vamos a ingresar la nota, recordando que estamos trabajando con eso del 13 como la nota aprobatoria. Vamos a ponerle acá pero que tampoco puede pasar de 20. Ese es como el rango de las notas. Entonces vamos a ponerle acá que el estudiante tuvo un 15, por ejemplo.
Y ahora nos pide la nota 2 del alumno 2. Vamos a ponerle que este tuvo 10. Bien. Y ahora del alumno 3. Vamos a ponerle que este sacó 20, que es el valor máximo. Entonces, al ya haberlos ingresado así, eh, nos da este resultado. La nota mayor fue 20, la nota menor fue 10. Como fueron pocos valores, es fácil darnos cuenta que sí, que eso es cierto. Eh, Luego nos dice la cantidad de alumnos que obtuvieron la mayor nota, solo uno, ¿verdad? Porque como solo le pusimos uno, y la cantidad de alumnos que obtuvieron la menor nota, uno. El promedio de las notas es 15, ¿verdad? Que es la suma, digamos, de los valores de los tres que tenemos. La cantidad de notas pares son dos. Pusimos un 10, un 20 y el otro era 15. Un impar nada más. Cantidad de alumnos aprobados son dos, que es el de que se sacó el 15 y el que se sacó el 20. El que tiene menos de 13 está reprobado. Y luego nos calcula los porcentajes. Entonces ahí tendríamos ese programa y la explicación de lo que hace o lo que hay detrás de él mismo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con la clase de este día es analizar un código y tratar de interpretar qué es lo que realiza. Hay varias formas de hacerlo. Lo que hicimos al principio es irlo viendo línea por línea, irse a los extremos, ir viendo qué hay en medio. La otra forma es, en pseudointérprete, es con la ayuda, digamos, del el diagrama de flujo. Y esto que acabamos de hacer sería la forma más práctica. Es decir, bueno, quiero ver qué hace un código, entonces voy a ejecutarlo y vamos a ir viendo qué nos va diciendo, ¿verdad? Si aquí nos dice que vamos a ingresar más estudiantes, pues ponemos más estudiantes o lo que sea. Vamos a ver, si le decimos, por ejemplo, que son 51 estudiantes, nos regresa, no nos manda un mensaje. Aquí podría mejorarse y decirle al usuario, bueno, el número de estudiantes que ha ingresado sobrepasa la capacidad del sistema. Podría ser algunas cosas que podrían mejorar. Si le ponemos, por ejemplo, 100, obviamente nos va a regresar. Si le ponemos 0, también nos está regresando, porque es esa condición que se encuentra acá. Nos dice que tiene que ser entre mayor o igual a 1 o menor o igual a 50. Entonces, si ponemos un valor intermedio, claro, ahí nos lo va a agregar. Y ahora nos pide las notas, recordando que de acuerdo a este sistema de calificaciones, no se usa la base 10, sino que la base aquí digamos, el número 13 es como el 6 para nosotros, y pues el número 20 es la nota máxima, o sea, este sería un sistema de notas base 20, por así decir. El 20 es como el 10 para nosotros y el 0 pues sería como el 0, pero el 13 es como la mitad de eso, ¿verdad? Es un poquito arriba, digamos, de 10 y implicaría que ahí se aprueba. E igualmente acá, si nosotros ingresamos una nota, por ejemplo, no le ponemos 20, sino que le ponemos 40, ahí se va a quedar volviéndonos a pedir la nota del alumno 1 porque no es una nota válida. Tiene que estar comprendida, como lo dice la saqué, entre 0 y 20. No podemos pasarnos de eso. Si le ponemos, por ejemplo, 10, sí, ahora vamos con el siguiente, pongámosle a este también 10. A ese pongámosle 18. A ese pongámosle 13. A ese otro 13. Vamos a llenar para 8. Vamos a poner 10. Vamos a poner otro 13. Y vamos a ponerle 20 a este. Lo que obtenemos ahora como salida va a ser un poquito diferente porque nos dice, bueno, la mayor fue 20, la menor fue 10. Luego nos dice cantidad de alumnos que obtuvieron la mayor nota, solo uno sacó lo que vendría siendo la nota de 10 y la menor nos cuenta 3. Dentro de los 8 pusimos esos valores repetidos, 3 que les pusimos 10. El promedio nos da al final 13,3750. Diríamos que en promedio, pues estarían aprobados, ¿verdad? Casi todos los estudiantes, aunque no. Ahí es donde el promedio, digamos, se interviene con los menores y los mayores y salen beneficiados los que obtuvieron menor nota de los que obtuvieron mayor. O sea, si fuera un promedio del grupo, el promedio diría como estadística, pasaron raspadito, ¿verdad?
Pero si nos vamos a ver individuales, no es así, porque tenemos que aprobados son 5 y reprobados o desaprobados son 3 de los 8. Las notas pares son 5, las impares son 3 y el porcentaje de alumnos aprobados 62,50. O sea, un poquito arriba de la mitad, digamos, de los estudiantes que son 8 y los desaprobados 37,50. Entonces, esas serían las formas, digamos, en las que yo puedo evaluar un código. Uno es analizándolo, leyéndolo, ir viendo qué es lo que hace. Otro es en pseudointérprete viendo el flujograma. Y la otra es ejecutándolo directamente y viendo cómo funciona. Bueno, no sé si tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos visto en la clase del día de ahora. No, no, estamos bien. Bueno, entonces vamos a quedarnos hasta acá. Mañana tenemos la pausa de la semana. Retornaríamos a la siguiente clase el día jueves. Ha sido un gusto. Que pase feliz noche. Gracias, buenas noches.